Saludos. Hoy, mi equipo de trabajo y yo les hablaremos acerca de un estudio que realizamos acerca de la interrelación farmacocinética de tiagabina en sangre, líquido cefalorraquídeo y líquido extracelular cerebral, tanto en corteza frontal e hipocampo. Dicho estudio lo publicamos por ahí del año 2004 en la revista Seizure. Aquí podremos ver la información relacionada sobre el artículo y la revista, que está enfocada hacia la epilepsia. Los objetivos para este estudio son determinar la interrelación farmacocinética de la sangre periférica y el cerebro central de la tiagabina, siendo específicamente los líquidos cefalorraquídeos y extracelular cerebral. Esto utilizando un modelo de rata bien establecido, al igual que presentar los datos farmacocinéticos para demostrar la eficacia de la tiagabina. Y bueno, ya para entrar un poquito más en materia, les vamos a hablar acerca de nuestro fármaco, el cual, además de ser un potente antiepiléptico de bajo peso molecular y de alta lipofilicidad, lo cual será importante retener para entender algunas cosas más adelante, puede ser utilizado para tratar desórdenes de pánico, pero lo que lo hace realmente único en su especie es que posee un mecanismo de acción totalmente distinto a cualquiera del grupo de antiepilépticos. Y este es que inhibe de manera específica y selectiva la absorción del ácido gamma aminobutírico, o GABA como lo conocemos. Esto lo logra en los astrocitos y neuronas mediante el transportador GAT1. Y bueno, como bien sabemos, GABA es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia, pero esto solo sucede si se encuentra en las concentraciones sinápticas adecuadas. Por lo tanto, nuestro fármaco, al inhibir su captura o absorción, provoca que los niveles de GABA extracelulares o sinápticos aumenten, permitiendo así tener actividad neuronal normal. También es importante recalcar una característica especial de nuestro fármaco, el cual es que éste puede penetrar rápida y eficientemente la barrera hematoencefálica, que como bien sabemos, si se tiene un paciente que está presentando una convulsión y le administras un medicamento que no tiene una penetración rápida a la barrera hematoencefálica, este no va a ser totalmente efectivo o eficiente. Y además de esto, el tiempo de vida media que nuestro fármaco tiene hace que éste no requiera una dosificación frecuente. En este estudio se utilizaron dos grupos de ratas macho Sprague Dolly con pesos aproximados de 250 a 300 gramos. A los animales del primer grupo se les puso un catéter de sangre en la vena yugular derecha, como se puede apreciar en la imagen, y un catéter en cisterna magna para extraer líquido cefalorraquídeo. A los animales del segundo grupo también se les puso un catéter de sangre, pero además se les puso una sonda de microdiálisis de hipocampo y corteza frontal para monitorear el líquido extracelular cerebral. Y bueno, al primer grupo se le administraron 20 o 40 miligramos de tiagabina mediante inyección intraperitoneal y se les tomaron muestras de sangre de aproximadamente 200 microlitros y de líquido cefalorraquídeo 20 microlitros a través de los mismos catéteres implantados en intervalos cronometrados durante un periodo de 7 horas. Al grupo 2 fue inyectado intraperitonealmente con 40 miligramos sobre kilogramo de tiagabina y se extrajeron muestras de sangre venosa de 200 microlitros. En cuanto a la microdiálisis, las muestras de dializado que eran de 20 microlitros se recogieron a intervalos de 10 minutos durante los primeros 60 minutos y a intervalos de 15 minutos durante el periodo posterior. El suero sobrenadante y muestras de las microdiálisis se almacenaron congelados a menos 70 grados Celsius hasta su análisis, así como las muestras de sangre se centrifugaron. Yo les voy a platicar sobre la recuperación in vitro que realizamos para así obtener mayores datos y tener una mejor idea del comportamiento de la tiagabina frente al líquido cefalorraquídeo. Esta recuperación in vitro se realizó con dos sondas de microdiálisis con membrana y tubos vítreos de sílica. Ambas microdiálisis se colocan en un vaso precipitado con una solución de 200 nanomoles sobre litro de tiagabina y líquido cefalorraquídeo artificial. Luego se le perfunde el líquido cefalorraquídeo artificial a 37 grados centígrados con un flujo de 2 microlitros sobre minuto que simula el flujo que funciona en una persona. Después las muestras se recogen cada 20 minutos por 2 horas seguidas y son guardadas a
70 grados centígrados bajo cero hasta que se lleven a análisis. Esto funciona gracias a los gradientes de concentración de tiagabina que se mueven hacia los capilares sanguíneos simulados que tenemos en la imagen. Los cálculos, ¿cómo los realizamos? Las concentraciones de tiagabina en suero, líquido cefalorraquídeo y microdiálisis que simulan el fluido extracelular en hipocampo y córtex frontal se midieron por HPLC. Las concentraciones de tiagabina no unida a proteínas en suero siguieron el mismo procedimiento, pero estas se fueron filtradas antes de ser medidas por el HPLC para obtener mejores resultados de ellas. Los parámetros farmacocinéticos que ya conocemos, que son Tmax, Cmax y el área bajo la curva, se calcularon en base a un modelo de un compartimento para líquido cefalorraquídeo y microdiálisis. En cambio, para sangre se usó un modelo de 2 compartimentos con una eliminación de primer orden. Y por último, se utilizaron pruebas de Mann-Whitney no paramétricas para determinar el significado de manera estadística. Estas pruebas de Mann-Whitney son para ver la relación entre variables cuantitativas de valores independientes contra variables cualitativas. Estas se usan para buscar el valor de P y así tener estadísticamente la certeza de la relación entre dichas variables, que en este caso sería la concentración y el tiempo en el que se mueve esta concentración. Y ya comenzando con los resultados, en esta diapositiva se pueden observar los resultados que obtuvimos en suero, como se ve en la tabla de abajo, a las 2 dosis que ya les mencionaron mis compañeros, que fue a 20 miligramos sobre kilogramo y a 40 miligramos sobre kilogramo. Asimismo se ve el Tmax, el Cmax, el área bajo la curva y el tiempo de vida media. En la parte de arriba podemos observar la gráfica. Esta gráfica, los cuadritos son la dosis de 20 miligramos y los rombos son de 40 miligramos. Como se observa, la concentración máxima y el área bajo la curva, se ven que los valores aumentaron linealmente y son dependientes de la dosis. Y la concentración de a 40 miligramos es casi del doble. Sin embargo, aquí en el tiempo de vida media se puede observar que son dosis independientes. Esto porque se elimina por un proceso de primer orden. Como se mencionó antes, los parámetros farmacocinéticos en líquido cefalorraquídeo de las muestras de grupo 1 se calcularon en base a un modelo abierto de un compartimento. Se manejaron dosis de 20 mg sobre kilogramo y 40 mg sobre kilogramo, los cuales se pueden apreciar en la gráfica de esta diapositiva. Como podemos observar, los cuadros representan la administración de 20 mg y los rombos representan la administración de 40 mg sobre kilogramo. En dicha gráfica se pueden observar claramente el tiempo de máxima concentración, la concentración máxima alcanzada, el área bajo la curva y el tiempo de vida media de cada administración. Se puede observar que el tiempo de máxima concentración de ambas dosis fueron independientes de la misma y además representa el doble de Tmax que se obtuvo en la gráfica del suero. Al igual que las muestras en suero, la concentración máxima y área bajo la curva fueron dosis dependientes. Sin embargo, en este caso, los valores de tiempo de vida media fueron considerablemente más largos después de la dosis de 40 mg sobre kilogramo. Creemos que esto pudo deberse al alto grado de lipofilicidad del compuesto y además al cambio de la dosis, ya que al ser mayor, esto impulsa un mayor almacenamiento del fármaco en líquido cefalorraquídeo y por lo tanto el drástico aumento del tiempo de vida media. En esta gráfica, donde tenemos únicamente representados los valores del líquido extracelular, tanto en hipocampo como córtex frontal, tenemos la concentración de tiagabina contra tiempo. Y podemos encontrar que, como ya se mencionó con antelación, el fármaco tiene una entrada al cerebro rápida. Esto tiene que ver con el peso del mismo fármaco, ya que, como sabemos, los fármacos de peso molecular pequeño pueden atravesar la barrera hematoencefálica con mayor rapidez y facilidad. Además, la rapidez se puede observar gracias a la pendiente que tenemos. Por otra parte, podemos ver que se llega a un Cmax entre 34 y 41 minutos, dependiendo de la zona del cerebro. Y por último, como ya se los había mencionado, y una de las grandes ventajas de este fármaco es su tiempo de vida medio, el cual en ambas zonas cerebrales está por arriba de las 2 horas, permitiendo tener un régimen de dosificación con intervalos de tiempo grandes, lo cual lo hace más cómodo para el paciente.
Muy bien, como les había mencionado antes, se tienen también gráficas de estas pruebas de Mann-Whitney, que son las gráficas de relaciones de concentración de entre líquido cefalorraquídeo y suero. Bueno, pues al principio vemos que esta gráfica tiene un pico antes de los 60 minutos y luego vuelve a bajar y vuelve a subir y se ve como estable. Bueno, este es un fenómeno de rápido equilibrio que podemos ver tanto en la administración con una dosis de 20 miligramos sobre kilogramo que no están mostradas en gráfica, pero la de 40 miligramos sobre kilogramo sí está mostrada. Ya revisando los valores que fueron obtenidos de P, podemos ver que tanto en las dos administraciones, en las dos dosis que se dan, tanto 20 como 40, líquido cefalorraquídeo y suero mantienen una relación estrecha entre sus concentraciones y viendo los valores que para 20 miligramos sobre kilogramo es de 0.008 y para 40 miligramos es de 0.01, lo cual no son muy alejados, vemos que no son estadísticamente diferentes, o sea, no son diferentes. Pero en cambio, si ya los comparas esos valores contra la relación que se obtiene de tiagabina libre, tiagabina total, y este arroja un valor de P de 0.045 con una variante de más menos 0.03, vemos que los valores que se tienen de líquido cefalorraquídeo contra suero son mucho más pequeños que los de tiagabina libre, por lo que podemos ver que esto podría impactar de manera grande, lo cual les van a explicar más adelante en la discusión. Y para finalizar, en esta última gráfica se relaciona la concentración que hay entre el líquido extracelular cerebral y el suero. En comparación con la gráfica anterior que se mencionó, respecto a la relación líquido cefalorraquídeo y suero, en esta podemos apreciar que no hubo tendencia al equilibrio, ya que la anterior sí tuvo una tendencia al equilibrio. Esto es debido a que las relaciones entre el líquido extracelular cerebral que fue tomado del hipocampo, siendo la línea con cuadros, y del córtex frontal, en su caso los rombos, resulta que los datos fueron indistinguibles, siguiendo una misma tendencia, dando como resultado una P menor a 0.05. Y bueno, tratando de resumir los resultados presentados en el siguiente estudio, se obtuvo que la farmacocinética de la tiagabina en suero es lineal y dependiente de la dosis. Sin embargo, también se obtuvo que la eliminación en suero es rápida e independiente de ella, ya que como podemos recordar, no hubo una diferencia significativa en los tiempos de vida media de las dos dosis administradas. En cuanto a las concentraciones de líquido cefalorraquídeo, estas no reflejan las concentraciones de fármaco libre en el suero. Esto es algo que intriga mucho a los autores, ya que en otros antiepilépticos como la lamotrigina, carbamazepina, primidona y fenitoína, las concentraciones de líquido cefalorraquídeo sí reflejan las concentraciones del fármaco libre en suero. Además, se observó que la eliminación de la tiagabina del cerebro es muy lenta y depende de la dosis, como se pudo observar en la gráfica del líquido cefalorraquídeo, en donde el tiempo de vida media de la dosis más alta es mucho más alto que en la dosis más baja. Continuando con el análisis y discusión de resultados, en el primer punto podemos observar que la penetración de un antiepiléptico en líquido cefalorraquídeo y cerebro están determinados por tres factores importantes: el grado de ionización, la solubilidad en lípidos y el grado de unión a proteínas plasmáticas. En este caso, el fármaco es muy soluble en lípidos, por lo que nos dice que puede entrar rápidamente al cerebro, y la unión a proteínas plasmáticas fue del 95%, dejando únicamente 5% de fármaco libre. El siguiente punto nos habla sobre la relación medias de concentración de tiagabina líquido cefalorraquídeo suero son mucho más pequeñas que la relación con las concentraciones de tiagabina libre con tiagabina total en suero. Esto lo que nos dice es, como mi compañero Ulises les había comentado, no son estadísticamente diferentes la relación que existe de concentración de líquido cefalorraquídeo con suero. Sin embargo, la relación que existe entre fármaco libre y fármaco total en suero sí es muy grande, ya que se une el 95% a proteínas plasmáticas y únicamente deja libre el 5%. Hubo más fármaco en cerebro y la eliminación fue 3 veces más tardada que en plasma. Esto lo que nos sugiere es que la cinética de dosificación no se puede determinar por plasma. Por otra parte, el hecho de que dure más tiempo en el cerebro también sugiere que el fármaco se acumule en el mismo, causando una hiperfunción GABAérgica que puede derivar en convulsiones.
Sin embargo, esto solo se ha visto cuando se usa el fármaco en dosis mucho mayores a las usadas terapéuticamente. Por último, en esta sección se menciona que la tiagabina es específica de la región del cerebro, ya que GAT1, es decir, el transportador, se localiza en corteza e hipocampo. Otra cosa muy importante es que la tiagabina se distribuye en las regiones del cerebro donde se localiza el transportador GAT1. Su acción farmacológica es específica a este transportador y no a la región del cerebro. Sin embargo, este transportador se encuentra principalmente en corteza e hipocampo. Es por eso que este fármaco se mantiene más tiempo en corteza, hipocampo o en fluido extracelular que en la misma sangre. Y por último, como conclusiones, podemos decir que en este artículo buscamos encontrar el comportamiento del fármaco en el sitio de acción que fue el cerebro y así poder compararlo con el comportamiento en la parte periférica del cuerpo. También pudimos calcular el tiempo máximo, la concentración máxima y el tiempo de vida media tanto en líquido cefalorraquídeo como en el líquido extracelular cerebral de córtex e hipocampo, y podemos hacer una relación farmacocinética de ambas. A su vez, sabemos que la tiagabina, como bien mencionaron, es específica de GAT1, y como podremos ver, GAT1 está en la neurona presináptica. Es inhibidor selectivo y es único en su especie, ya que, como podremos ver, la finitoína, el felmalmato, valproato, rofinamida y topiramida son selectivos para el canal de sodio, al igual que vigabatrina contra GABA-T y retigabina para los receptores de potasio. Con este estudio farmacocinético podemos asegurar la eficacia y seguridad de dicho fármaco como un potente antiepiléptico, con un mecanismo único en su especie y a su vez podemos demostrar su distribución por la barrera hematoencefálica y su absorción en el sitio de acción. Y a nombre de mi equipo les agradecemos por su atención.